3, 2, 1. Buenas tardes. Esta es la clase de anatomía patológica correspondiente al día 27 de abril del año 2020. Son las 15:45. Esta es la reposición de la clase que tenía que haber sido a las 8 de la mañana de hoy. Bueno, pues ahora la vamos a reponer. Hoy hemos comenzado hablando sobre una patología que tiene una gran relevancia a nivel nacional y sudamericano en general. Bien, un repaso rápido de lo que hemos visto hoy. Bien, hoy hemos empezado con la patología que es tuberculosis. Bien, esto que estamos viendo es una representación en 3D de justamente el bacilo de Koch. Es un bacilo ácido alcohol resistente, culpable de la enfermedad tuberculosis pulmonar en este caso. Bien, mañana estamos viendo un poco sobre lo que es la infección primaria, que suele ser asintomática, y esto hay que aclararlo en el paciente. Esta infección primaria se caracteriza principalmente porque el bacilo que entra por vía respiratoria por lo general, lo que hace es llegar hasta el macrófago que está en el alveolo a nivel pulmonar en general, ¿ya? El alveolo responde enviando macrófagos alveolares y estos lo que hacen es fagocitarlo. Al fagocitarlo, este no se desarma, ¿bien? Lo que hace es agarrar a los lisosomas que tenemos dentro. El lisosoma básicamente es como la defensa que tiene, ¿no? Lo que hace es inactivarlo. ¿Cómo lo inactiva? Inhibe los receptores de calcio que tiene el lisosoma. Este lisosoma en la superficie tiene unos canales de calcio que permiten que se movilice. Esta bacteria, el bacilo, lo que hace es unirse, libera una toxina que lo que hace es tapar esos receptores de calcio que tiene el lisosoma, que está aquí adentro, y lo inactiva. Una vez que lo inactiva, empieza a replicarse y replicarse durante aproximadamente 10 a 15 días más o menos, hasta que el macrófago lleno explota y estas que acaban de nacer, los bacilos empiezan a infectar a otros macrófagos también que se los van a comer. Este proceso suele durar aproximadamente unas 3 semanas más o menos. Bien, después de esas 3 semanas existe algo llamado una respuesta tardía. Bien, la respuesta tardía se basaba en que básicamente aparecían recién aparecían los lisosomas, pero enviados por los linfocitos. ¿Dónde está? Aquí. Aquí tengo un dibujito que me gusta mucho. Bien, el lugar donde empieza a replicarse la bacteria, empieza a multiplicarse y a llenar uno tras otro los macrófagos, hasta que después de 2 semanas a 3 semanas más o menos se manifiesta una respuesta tardía. ¿Quién media la respuesta tardía? Los linfocitos de tipo T. Los linfocitos empiezan a mediar. Lo que estamos mirando aquí transparentes, estos son los linfocitos, ¿bien? Ellos por fin, después de 2 a 3 semanas, aparecen y empiezan a actuar. ¿Cómo actúan? Estimulando una respuesta inflamatoria. Esta respuesta inflamatoria empieza a destruir todo el tejido que hay alrededor, que está infectado por Mycobacterium, y además de destruirlo, lo que hace es encerrarlo. ¿Bien? ¿A qué me refiero con encerrarlo? Bueno, pues que básicamente lo que hace es, empiezan a acumularse unos junto a otros los linfocitos en una cadena larga. Esta cadena se llamaba células de Langhans o células gigantes también. No es nada más, nada menos que un grupo de linfocitos que se junta para rodear y encapsular, como nosotros estamos encapsulando al coronavirus ahora, ¿verdad? Bueno, pues estos linfocitos lo que hacen es encapsularlo a la bacteria y dejan que aquí empiecen a morir las bacterias. Esas bacterias empiezan a morir y se quedan ahí. No avanzan más. Con el tiempo, este foco que estamos viendo, todo este conjunto, voy a pintar con otro color, todo este foco que estamos viendo acá, es decir, el foco de necrosis gaseosa junto con los linfocitos, eso se llama complejo de Gauss. Eso es muy importante porque es producto de examen, por cierto, ¿ya? Este complejo se llama complejo primario de Gauss.
Se refiere justamente al lugar donde está sucediendo todo ese cambio. Con el tiempo, este complejo de Ghosn se reabsorbe y se queda como un punto chiquito. Y ese foco, ese lugar donde se podía ver, aquí. Bien, lentamente ese lugar podía quedarse pequeñito y de ahí secarse y calcificarse y se perdía para siempre. Bien, pero si el paciente era inmunosuprimido, hemos dicho que esto podía diseminarse y producir no solamente un foco de lesión, un foco de necrosis gaseosa, sino podía producir miles. Esa diseminación de la bacteria por muchos puntos, o sea, no solamente hacía uno, sino hacía miles en todo el pulmón, se llamaba tuberculosis miliar. Bien, esa tuberculosis miliar entonces va a ser no solamente un foco de necrosis gaseosa, sino van a ser miles de focos de necrosis gaseosa. Se va a ver así con puntos blancos, pero sin las cavernas que nos llaman la atención. La tuberculosis secundaria se caracterizaba porque más adelante se volvía a reactivar ese foco y la respuesta era exacerbada. En la tuberculosis secundaria que conocemos aparecen justamente los síntomas clásicos, ¿verdad? Diaforesis, hay pérdida de peso, fiebre constante, tos, hemoptisis y justamente esa lesión eh, cavitada o lesión con forma de caverna. Es un hueco que hay dentro del pulmón que sangra bastante. Eso se llama tuberculosis secundaria. Hablamos también un poco sobre el diagnóstico, que era básicamente clínica, 60%, y el restante 40% eran laboratorios, cultivo y la tinción, ¿verdad? La llamada baciloscopía. El complejo primario de Ghosn entonces comprendía justamente la lesión necrosis gaseosa junto con los glóbulos blancos, los linfocitos que estaban rodeándolo. Esto con el tiempo se seca y se convierte en unos puntos blancos que son fácilmente notorios en una placa de rayos X. Este complejo ya calcificado se llama complejo de Ranke. Bien, eso quiero que se acuerden bien. Este complejo de Ranke antes era un complejo de Ghosn, pero ahora que se seca y se calcifica, se va a llamar complejo de Ranke. Son básicamente lo mismo, pero con diferentes tiempos. Uno es inicial y el otro es final. ¿Por qué no se llamarán igual, no? Bueno, pues es que el que lo descubre le pone el nombre. En este caso, el que descubre el complejo de Ranke, que era originado por tuberculosis, pues le puso su apellido y ahora se llama complejo de Ranke. Si ustedes cuando sean médicos encuentran alguna cosa, igual le colocarán su nombre seguramente, ¿no? Ya me puedo imaginar eh, el tumor Carpanesi, el síndrome Montalvo, la enfermedad de Gris, el síndrome Soria. Bien, entonces ustedes pueden colocarle su nombre también con el tiempo y seguramente acabarán colocándole su apellido a algún descubrimiento que hagan ustedes. Aquí se ve muy bonito justamente ese complejo, bonito para verlo, pero no para tenerlo. El complejo a un lado, vamos a marcarlo acá, lo que estamos viendo por dentro, el color rosado, realmente en la vida real es blanco, ya es un color blanquecino, color como el queso más o menos, que está destruido, por eso se llama necrosis gaseosa, porque parece leche cortada, y alrededor lo que estamos viendo, estoy marcándoles, es todo el conjunto de la mezcla de linfocitos y macrófagos rodeándolo para que no avance más. Este es un ejemplo, lo voy a ampliar un poquito más, de lo que conocemos como tuberculosis miliar. Fíjense la cantidad de puntos de necrosis gaseosa que se han diseminado. ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico de esta persona no le permitía contenerlo y pues se escaparon para afuera, ¿no? Rápidamente, esta tuberculosis también podía diseminarse a vaso, a cerebro, a las meninges, podía ir también a hígado o articulaciones, aunque muy rara vez. Este es un ejemplo de necrosis gaseosa ubicada en riñón derecho. Son varios focos de necrosis gaseosa, ¿no? En pacientes con VIH se la va a agarrar terriblemente esta enfermedad, porque como están inmunosuprimidos, va a diseminarse a casi cualquier parte del cuerpo. Exclusivamente, el que más va a sufrir va a ser el paciente que ya está en fase SIDA. Suele subir por la cadena ganglionar, hablamos de cuello,
¿sí? ¿Se acuerdan bien? En pulmón, todo lo que está en pulmón se drena al conducto torácico por unos ganglios linfáticos que suben por el cuello, los ganglios cervicales. Esos ganglios cervicales salen del pulmón, suben por la tráquea y suben por acá arriba por un conducto principal, los ganglios cervicales, que van y drenan al conducto torácico toda la linfa. Bien, pues el Mycobacterium puede viajar por estos y si estamos inmunosuprimidos va a empezar a producir lesiones como úlceras, que son llamadas escrófulas. Son básicamente úlceras por un ganglio tan inflamado, tan lesionado, que además se sobrecoloniza por otra bacteria, puede ser un estafilococo, un streptococo, y queda con este daño tan grande. Bien. Algo que tenemos que saber también es que no solamente podemos ser infectados por Mycobacterium tuberculosis, existe una familia, los Mycobacterium, el Mycobacterium tuberculosis, el Mycobacterium avium complex, el Mycobacterium avium intracelular, que son productores también de cuadros pulmonares, y uno que también conocemos, que es el Mycobacterium leprae, que es el que produce la lepra lepromatosa. Bien, entonces fíjense, esta familia de Mycobacterium son casi todos patógenos, pero por lo general solamente afectan a gente que tiene inmunosupresión o las defensas muy comprometidas. Aquí voy a entrar a una pequeña pausa y quiero repetir esto, por favor. ¿Dónde está? Bien, esta mañana hablamos sobre el tratamiento, ¿verdad? Vamos a hacerlo así. El tratamiento habitual para estos pacientes se basa en 4 fármacos. Isoniazida, la vamos a ver como I, rifampicina, la abreviamos como R, viracinamida, la abreviamos como Z, y etambutol, que la abreviamos como E. La dosis de cada uno, ¿cuál va a ser así? Es 3, 6, 2, 12. ¿Bien? ¿En qué consiste? La dosis habitual es diaria. Tiene que darse 300 miligramos de isoniazida, 600 de rifampicina, 2 gramos, 2000 miligramos sería en todo caso, de piracinamida y de etambutol 1200 miligramos, ¿de acuerdo? Este es el tratamiento, el esquema que se utiliza en Bolivia actualmente. Ahora vamos a ver qué diferencias o qué particularidades tiene. El paciente, una vez que da positivo, tiene que hacer este tratamiento con los 4 fármacos por 2 meses. Bien. Después de los 2 meses, este paciente tiene que hacerse una segunda vaciloscopía. Bien. Si la vaciloscopía, la segunda que se hace, da negativo, el paciente puede pasar a la segunda fase del tratamiento. La segunda fase del tratamiento, ¿en qué consiste? Es solamente isoniazida, vamos a poner acá, isoniazida, 300 miligramos al día, y rifampicina. 600 miligramos al día. Bien. Entonces el paciente hace la segunda parte del tratamiento, solamente va a recibir 2 fármacos, nada más. Isoniazida, rifampicina. Este tratamiento lo va a recibir por 4 meses. Bien. Entonces, nada más lo repetimos, 2 meses de esquema completo, otra vaciloscopía de control. Si la vaciloscopía da negativo, continúa con la segunda fase del tratamiento, que es solamente 2 fármacos durante 4 meses. Después de que termina la fase completa,
es decir, la parte superior de 2 meses y la de 4 meses, se le hace una tercera vaciloscopía. Esta vaciloscopía tiene que dar negativo. Si la tercera vaciloscopía después del tratamiento de 6 meses da negativo, se considera el paciente curado de la enfermedad. Tiene que hacer un control a los 6 meses y otro control un año después. Si los otros dos controles dan negativo, el paciente está definitivamente curado de la enfermedad. Hasta ahí todo bien, ¿no? 6 meses, tratamiento gratuito porque el Estado lo cubre. Pero, ¿qué es lo que hacemos cuando sale todo mal? Bien. Vamos a volver para atrás en el tiempo y supongamos que empiezan a ir mal las cosas aquí arriba. Después de hacer los 2 meses, la vaciloscopía, la segunda tendría que dar negativo. ¿Qué pasa si me da positivo y siguen habiendo bacilos? Entonces, lo que hay que hacer es, al ser un mes más, vamos a ver acá, un mes, hacer el esquema completo de nuevo. Bien, es decir, que este esquema que hemos visto acá, el esquema IRCE, IRZE, se repite una vez más, pero solamente por un mes. Bien. Si después de este mes se le hace otra vaciloscopía, y esta da negativo, se continúa con la segunda parte del tratamiento, que sería los 4 meses siguientes. Bien, y da negativo. Si la vaciloscopía, después de ese mes extra que le estoy dando, vuelve a dar positivo otra vez, al paciente se considera que es un paciente MDR. ¿Qué quiere decir MDR? Vamos a ponerlo aquí arriba, ¿ya? Aquí. Si la vaciloscopía me da negativa, hay que empezar a indagar. Si el paciente se está tomando los medicamentos, y si él me dice que sí, consideraré que es un paciente multidrogo resistente. ¿Qué quiere decir? Que su cepa, la bacteria que él tiene, es resistente natural al esquema oficial que se está utilizando. Entonces se hace un tratamiento de rescate o de segunda línea, ¿bien? Que es otra línea de fármacos. Y si a pesar del tratamiento de segunda línea también da positivo, se considera un paciente XDR, extra drogo resistente. El paciente XDR es quizás el más complicado de llevar porque por lo general para que lleguen a ese punto es un paciente que ya tiene enfermedades de base. Por lo general los pacientes que tienen cepas XDR son pacientes que ya tienen VIH también. Por ello sus defensas están muy bajas y no ayuda mucho el metabolismo hepático a que este fármaco se pueda llevar. Bien. Entonces, rápidamente, esquema oficial, 2 meses, vaciloscopía de control, negativo, se continúa con la segunda fase de tratamiento, 4 meses más. Hace una tercera vaciloscopía y si da negativo, se da por curado al paciente. Volvemos atrás, hacemos el tratamiento de 2 meses, si la vaciloscopía me da positivo, se repite el esquema completo un mes más, y después de ese mes da negativo, se vuelve al esquema de 4 meses y de ahí se sigue el protocolo de cerrado. Si vuelve a dar en positivo, se considera paciente MDR y se hace tratamiento de rescate o tratamiento de segunda línea. Solo por curiosidad, el tratamiento de segunda línea comprende algunos como iodoquinona o como levofloxacino. La levofloxacino ya la hemos visto, ¿no? Es un tratamiento caro que el Estado lo cubre hasta cierto punto. Pero si el paciente es XDR, es decir, extra drogo resistente, el tratamiento tiene que ser costeado por él. El Estado no lo va a cubrir. Bien, este es el esquema que se hace actualmente aquí en Bolivia. ¿Qué detalles tenemos que tomar en cuenta? Pues hemos hablado de que había que tomar en cuenta a pacientes que estén embarazadas. Una pregunta de examen que me gusta hacer por lo general es, ¿una mujer embarazada puede hacer el tratamiento o no lo puede hacer? Sí puede, ¿verdad? Puede hacer el tratamiento. Hay que tener cuidado solamente con un fármaco en caso de que la madre esté embarazada. ¿Cuál es el fármaco que sí produce efectos secundarios en el feto?
Estreptomicina. Bien, la estreptomicina. ¿Y qué es lo que produce la estreptomicina? Produce sordera en el bebé. Sordera congénita. Bien, es ototóxico, entonces como tal no está indicado. En las mujeres, ¿qué cuidados tienen que tomar además al momento de tomar su tratamiento? ¿Qué otro cuidado? Sobre todo en mujeres. ¿En las que usan anticonceptivo? Eso es perfecto. ¿Qué cuidados? ¿Por qué no se puede tomar o no se considera que hay que combinar anticonceptivos con el consumo de estos fármacos? Porque los fármacos anulan el efecto del anticonceptivo. Bien, eso es justamente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver un par de cositas más. Voy a volver a mi pantalla. Vamos a borrar todo esto. Cosas que tenemos que tomar en cuenta acá. Y esto lo van a buscar, va a ser su tarea, ¿ya? No hablo de una tarea escrita, porque saben que no sirve nada para mí hacer escrito, porque yo sé que ellos están muy ocupados y además que prefiero que me lo contesten en clase. Pues esta tarea consiste en que me van a buscar qué significan estas palabras, ¿ya? Rafa, ¿bien? O también reacción adversa a fármacos tuberculosos. Bien. Un gran problema que suelen presentar estos fármacos es que hay gente que presenta reacciones alérgicas. El RAFA o la reacción adversa a fármacos tuberculosos, antituberculosos, así es como tiene que ser, es el motivo más común por el que los pacientes suelen abandonar el tratamiento. El problema de esto es que empiezan a sentir esta respuesta alérgica y muchos la abandonan desafortunadamente. ¿Puede complicarse, Rafa, en algo mucho peor? Sí, puede complicarse, y es otra cosa que van a averiguar también, en un síndrome. Este síndrome se llama síndrome Stevens-Johnson, que es otra cosa también que van a buscar, ¿ya? ¿En qué consiste este síndrome? Bien, una complicación bastante grave suele ser. De hecho, el síndrome de Stevens-Johnson es quizás la única emergencia por la que los dermatólogos salen corriendo a cualquier hora. Bien, para que se den cuenta lo grave que puede llegar a ser. Y es una complicación tremenda del RAFA que se origina por algún fármaco antituberculoso. Bien, otra cosa más que quiero mostrarles, esto es lo primero que quiero que averigüen. Lo segundo que van a buscar va a ser los fármacos. Vamos a ver acá. De segunda línea. Entonces lo que van a averiguar va a ser los fármacos que se utilizan en segunda línea para pacientes MDR, como sabemos lo que es, y para pacientes XDR. Finalmente, y esto lo vamos a ver ahora, el número 3, y esto ya es algo que quiero que me ayuden. ¿Quiénes están en Brasil ahora mismo? Uno. ¿Quién más está en Brasil ahora? Dos, tres, ya, está bien. A los que están en Brasil, bueno, a los que están en Bolivia también, pero creo que va a ser más fácil para quienes están en Brasil, van a hablarnos un poco sobre el protocolo de tratamiento de tuberculosis en Brasil. Bien, el esquema que se utiliza en Brasil es bastante parecido al que se utiliza en Bolivia.
Sin embargo, tiene algunas similitudes y tiene sus diferencias, ¿ya? Sobre todo en la dosificación y el tratamiento que se le hace a los pacientes. Entonces, su tarea va a ser averiguar cuál es el protocolo que se da en Brasil actualmente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la tarea. Vayan haciéndola. Esta va a ser... no le voy a pedir escrita todavía. ¿Ya? Yo les voy a avisar cuándo tienen que subirla al sistema. Pero esto va a ser casi cuando estemos terminando la unidad de patologías pulmonares. Nos falta avanzar cáncer, nos falta avanzar un poco más de infecciones de la vía respiratoria, y nos falta avanzar a telectasias y otras patologías más. Entonces, cuando estemos por terminar, yo les diré, ya está habilitada la plataforma, por favor, suban sus trabajos. Entonces, estas preguntas las van a subir ahí. Mientras tanto, vamos a ir hablando esta semana sobre esto. ¿Bien? ¿De dónde lo van a sacar? Ahí está la cosa. Ya copiaron todo esto, ¿no? ¿Sí? Bueno, hagan una captura de pantalla también si quieren, para que lo tengan. Ahora, ¿de dónde lo van a sacar? Ahí está la cosa. Les voy a mostrar. Existen dos manuales. Todo esto está determinado. No, no es este, perdón. Es este. En el caso nuestro de Bolivia, lo van a buscar, por ejemplo, hay un manual sobre manejo de paciente con tuberculosis MDR, ¿no? Este manual lo voy a subir y a partir de aquí van a encontrar las respuestas a lo que estamos viendo. Este es el manual oficial que se utiliza actualmente, ¿no? El manual MDR, y este es el manual para tuberculosis estándar, ¿ya? Manual de normas técnicas. No les estoy pidiendo que me lean todo, porque el manual completo son 110 páginas, pero, por ejemplo, podemos irnos en el índice, lo buscamos. Lo pueden ver, ¿no? ¿Pueden ver lo que estoy viendo? ¿Sí? Sí, doctor, se ve. Ya. Aquí, ¿qué es lo que nos interesa? En el índice me habla de epidemiología, esto no es parte del tema, aspectos generales, diagnóstico, tratamiento, tuberculosis, aquí está, tratamiento, capítulo 5, ¿verdad? Entonces, nos vamos a ir al capítulo 5, 4 y capítulo 5. Aquí está todo el tratamiento de tuberculosis, las tablas que hemos visto también, y también me habla de los efectos secundarios de cada fármaco que hay. Entonces lo van a buscar de estos dos manuales, el manual de técnicas, el manual de buenas conductas que se da en tuberculosis y el manual para pacientes MDR. Ahora, finalmente, para manejo de pacientes XDR, es decir, los últimos, eso sí es a lo que van a tener que buscar la actualización. Si lo encuentro, se lo voy a pasar, ¿ya? Es una tabla de fármacos completamente nuevos que se está utilizando ahora mismo, pero como les comento, desafortunadamente no hay soporte aquí en Bolivia para cubrirlos, porque son fármacos en fase experimental algunos y son bastante caros. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Nadie más. Vamos a tomar nuestra foto y nos vamos a comer algo ahora mismo. Prenda la cámara para que nos tomemos la foto. Pero mira, luego pueden en la hamaca. Qué cosa más. Yo quisiera estar echado en la hamaca dando mi clase ahora mismo. Y me falta Bismarck, Darenka, Luciana, Lucas, Luisa. Bien, a la cuenta de 3, saludamos. 1, 2, 3. Muy bien. Esas caras de felicidad que se mantengan esta semana. Les deseo que les vaya muy bien. No se olviden de que si tienen que ir a comprar alguna cosa, obviamente me avisan, ¿sí? Para que sepan que están faltando. Y bueno, como siempre, pónganse mucho alcohol en gel, cúbranse bien, échense lavandina en los zapatos para que no se contamine la casa y cuídense mucho, ¿de acuerdo? Que tengan una excelente semana. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego.